bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días, informativamente hablando. Comenzamos. El lunes tenía lugar la sesión de control del Pleno Ordinario del mes de octubre. Este lunes, el gerente de Ángel Vicesa prestaba declaración en la Comandancia General de la Guardia Civil como investigado en las diligencias abiertas en relación a la gestión del depósito de vehículos judicial. Por último, el Sindicato de Médicos mostraba su apoyo a los interinos de la sanidad ceutí, un día en que se inauguraba la nueva prisión de nuestra ciudad. Ya ha sido inaugurado el nuevo centro penitenciario y el centro de inserción social. El centro penitenciario tiene 648 celdas distribuidas en 10 módulos residenciales, más un módulo de régimen cerrado, uno de ingresos, salidas y tránsitos, otro de enfermería y un edificio sociocultural y deportivo. Un salto cualitativo en beneficio de cumplir más eficazmente con el mandato constitucional de la reeducación y la inserción social de los internos. Se llevan invertidos más de 140 millones de euros. Sin duda, la cantidad más alta que se ha invertido en ningún centro penitenciario en el Estado español. En los módulos residenciales, los presos disponen de servicios culturales, sanitarios, deportivos y talleres ocupacionales, así como economato, aulas, gimnasio y peluquería. Que de manera gradual y en función de las necesidades estamos convencidos de que este centro irá creciendo en ocupación y a través de la mayor ocupación irán creciendo sus posibilidades para crear actividad económica y empleo en nuestra ciudad. Uno de los argumentos fundamentales que justificaron la idea de su construcción. La prisión está concebida como una pequeña ciudad en la que se sitúan varios edificios destinados a dar cumplimiento a las necesidades de los internos. Dispone de celdas amplias, luminosas, espaciosas, elementos comunes que permiten desarrollar tareas de tratamiento avanzado, mejorar la clasificación de los módulos y, en definitiva, hacer realidad una premisa que consiste en que la infraestructura trabaje por la reinserción. En cuanto al centro de inserción social, tiene 53 habitaciones. En este centro se situará el servicio de penas y medidas alternativas a la prisión para aquellos condenados a penas restitutivas del daño causado o trabajos en beneficio de la comunidad. Los presentes también tuvieron un recuerdo para la víctima mortal que dejaron los trabajos de estas instalaciones. Ha habido momentos tensos y algunos dramáticos, muy dramáticos. Hoy lo debemos recordar de manera emocionada y sincera. El accidente ocurrido en marzo de 2010 y que le costó la vida al facultativo de Minas, don Víctor Lantarón. Horas antes de la inauguración oficial de la nueva prisión de Loma Mendizábal, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, Comisiones Obreras y CESIF han asegurado que Delegación del Gobierno ha denegado la petición de concentración ante el centro penitenciario, argumentando que ésta se había presentado fuera de plazo. Si la hacemos 7 días de antelación dicen que es temporánea, pero si la hacemos con 8 dicen que está bien. Es igual, es temporánea, siguiendo el criterio de la ley. Esto hace pensar que el verdadero motivo de esta resolución gubernativa no es la extemporaneidad, como ha dicho el delegado del Gobierno, sino que se trata más bien de evitar a toda costa que la concentración tenga una repercusión mediática a nivel nacional, ya que, como esperábamos la asistencia de Foido y también va a venir el señor Yuste, pues pensábamos que los medios de comunicación nacional iban a estar presentes. Los delegados sindicales han subrayado que tanto Interior como instituciones penitenciarias continúan con su política discriminatoria y, de hecho, han criticado que el secretario general Ángel Yuste no haya querido reunirse con ellos durante su visita a Ceuta. Se nos trata con la punta del pie. Yo no entiendo por qué el señor Yuste, si viene a Ceuta hoy, no tiene 20 minutos en su apretadísima agenda para dedicárselo a los representantes legítimos de los trabajadores. Otro de los agravios comparativos que denuncian es la clasificación de la nueva prisión 2.2, a diferencia del resto de los centros tipos de España. Entonces la dirección del centro nos ha comunicado que no nos quieren elevar la categoría precisamente por eso, porque desde la Secretaría General les han prometido que aquí no va a haber presos peligrosos, que vamos a estar bastante tiempo con un número de presos igual o parecido al que tenemos actualmente y que para ellos no es un centro nuevo, sino que es la misma prisión, pero
en otro edificio. Los sindicatos también han criticado la intención de poner en marcha una línea de autobús hasta Loma Mendizábal desde Los Rosales y no desde el centro de la ciudad. También que los trabajadores de esta última prisión desconocen cuestiones básicas en relación a la apertura de la nueva cárcel. Seguimos sin saber si dispondremos de cafetería o bar para comer los días que trabajamos 14 horas y media seguidas, sin saber las fechas exactas a las que se pondrá en funcionamiento el nuevo centro, sin conocer cómo va a ser la organización interna del mismo y, para colmo, nos impiden subir a verlo. La cuantía económica de las obras que se van a acometer es de 122 millones de euros para los 3 años 2017, 2018 y 2019, de cuya cantidad un tercio va a encomienda de gestión para Traxa. Tenemos presupuesto, tenemos proyectos, vamos a intentar hacerlo con la mayor inmediatez posible. Y esto lo digo por el menoscabo que se produce muchas veces con las propias licitaciones, que la experiencia nos demuestra, en las que hemos licitado última a través del plan de barriada, que desde que se manda contratación hasta que se empieza la obra transcurren 8 meses. El objetivo de reactivar al sector de la construcción y su incidencia en 400 empleos directos dio paso a los 4 ejes de actuación que destacó el consejero de Fomento: impulsar el plan de barriadas, adecentar los espacios urbanos, equipamientos e infraestructuras y mejora del litoral. Destacó que utilizando a Traxa como medio propio, al intervenir un solo interlocutor, facilita la coordinación y el cumplimiento del proyecto. Con Traxa queremos utilizar nuestro medio propio, que nos va a dar lugar a esa inmediatez, porque la ciudad lo requiere, porque se va a crear empleo y porque así cumplimos con el principal objetivo de todos, que es el interés general. Y además todas estas obras tan importantes que se vayan a hacer con un solo interlocutor nos va a permitir una mejor coordinación. Una mejor coordinación porque no tienes que hablar con distintas empresas, cada empresa tiene algún problema, no, todos vamos a tener un interlocutor, lo que va a dar más facilidad a la hora de llevar la dirección de todo y de ver que el cumplimiento es el correcto que se pretendía. Así que por todo esto son los criterios y principalmente, a modo de resumen, tenemos el presupuesto, que es la parte más complicada, tenemos los proyectos, vamos a empezar ya. Manuel Hernández recriminó que no se hablara de la relación costes-beneficios y no dieran explicaciones desde el Gobierno para que se paralizaran durante 2 años las obras, y aventuró que no se cumplirá el plan de inversiones en esta legislatura. Néstor García aseguró que se contratarán empresas de Ceuta en la medida de lo posible, según el acuerdo con Traxa, para reactivar el sector con incidencia en el empleo. Javier Varga interpeló sobre la calle Alcalá del Valle, donde aún no se han iniciado las obras, y solicitó fechas sobre las mismas. Néstor García negó que se rechazara el proyecto de Traxa e indicó que los técnicos municipales requirieron mayor concreción de los planos e introdujeron mejoras susceptibles. Pero eso no es rechazar, este proyecto no lo quiero, vamos a hacer otro. Que por eso creo que el matiz de la palabra puede dar lugar a esa confusión. Simplemente en el trabajo necesario, aconsejable y además obligatorio por parte de nuestros técnicos es revisar que lo que presentan es exactamente lo que habían pedido. El portavoz de Ciudadanos habló de diversos informes emitidos en 2009 limitando el tránsito a vehículos ligeros, otro en 2015 alertando sobre los peligros por grietas en la calzada, el cierre de la vía en 2015 y 2016 que se ejecutó en mayo de este año y aún siguen sin comenzar las obras. Es un tema de situación de riesgo y es una cuestión también de plazos. De hecho, la anterior interpelación que trajimos aquí venía motivada sobre todo, especialmente por la situación en la que se veían los vecinos de que llevaban 2 meses con la calle cerrada y sin fecha de obra. Néstor García dijo que no hay fecha de comienzo de las obras, si bien advirtió que a lo largo del día de hoy los técnicos darían el visto bueno al proyecto. El consejero señaló que no quería ejecutar un proyecto que no reúna las garantías de seguridad. Y concluyó que no se obvie que la Ciudad Autónoma de Ceuta no es competente para realizar estas obras y las acomete como intervención subsidiaria por razones de seguridad. Juan Luis Aróstegui defendió la propuesta de Caballas para acusar al gobierno local de dejar a 300 niños sin comer dignamente en los comedores escolares. La respuesta de Javier Zelaya justificó el acuerdo de capacidad máxima de plazas en 877. El acuerdo fue que se determinase cuál era la capacidad máxima en cada uno de los centros. Esa capacidad máxima sumada en cada uno de los centros que tiene comedor escolar, excluyendo el Centro de Educación Especial de San Antonio, suma hoy por hoy 877 plazas.
que nos han comunicado los directores de los centros. El Ministerio, en la convocatoria de este año, ha sacado 780 becas de comedor, a las cuales se sumarán aquellas que sobren de la ciudad de Melilla. Insistió el consejero de Educación y Cultura que se sufraga la alimentación a diversas entidades no gubernamentales, Cáritas, Sexten Solidaria, Cruz Roja y Luna Blanca. La función de los comedores escolares originalmente no era la de comedores sociales, de modo que la Consejería de Servicios Sociales emplea, además de en apoyar la labor del Ministerio y luego en sufragar los gastos del comedor de verano, emplea parte de sus fondos en subvencionar entidades y organizaciones no gubernamentales cuya una de sus finalidades principales es el donar comida a aquellas familias que lo necesiten por su situación socioeconómica. Aróstegui señaló que se había ocultado que el comedor más amplio, el del Colegio José Acosta, estaba cerrado, a lo que respondió Celaya que no se encontraba dotado para su puesta en marcha, por lo que no estaba operativo. Indicó Celaya que si no pudieron utilizarlo los propios alumnos del José Acosta sería un agravio comparativo e injusto que se utilizara para niños ajenos al colegio. Acompañado de su abogado, el gerente de Angevicesa, Antonio Díaz, entraba a la Comandancia General de la Guardia Civil para prestar declaración ante la Policía Judicial del Cuerpo. Díaz es uno de los 4 investigados hasta el momento en las diligencias abiertas por la Benemérita en relación a la gestión del depósito judicial de vehículos y también en una posible venta de estos. La investigación bajo secreto de sumario desembocaba la semana pasada en la puesta a disposición judicial de 3 personas. Una de ellas, el exdelegado de la Gerencia de Justicia. Él y otro de los detenidos, depositario de vehículos, fueron enviados a prisión. El tercero de los señalados quedó en libertad con cargos. Aunque fuentes del Instituto Armado no han precisado los delitos que se investigan en estas pesquisas, desde el juzgado apuntan a la prevaricación, falsedad y cohecho. Tras declarar por espacio de más de 2 horas, el gerente de Angevicesa, quien se encuentra en libertad, tendrá ahora que comparecer este martes en el juzgado, que será el que determine su situación procesal. El sindicato médico ha mostrado su apoyo y respaldo a los interinos ante lo que afirma como incertidumbre sobre su estabilidad y futuro laboral. Este sindicato médico comparte con sus compañeros interinos una preocupación ante la inminente convocatoria de traslados. Según dicho sindicato, esta situación es contraproducente para la fidelización de los médicos especialistas y puede echar gasolina al fuego, acelerando a su juicio la fuga de los mismos. Y es que para esta entidad más de 24 han abandonado Ceuta. Por otro lado, el anuncio de movilizaciones por parte del colectivo de interinos va a añadir, según añade, más problemas a la sanidad ceutí. El martes continuaba la sesión plenaria del mes de octubre, mientras que acudía a prestar declaración al juzgado de instrucción número 2 el gerente de Angevicesa. Otros asuntos del día eran la creación de la figura del interlocutor policial sanitario o los datos que presenta el inicio del nuevo curso académico en la UNED. Un día en que el senador ceutí Guillermo Martínez nos daba su opinión sobre la comparecencia del expresidente catalán en Bruselas, mientras que Ceuta se adhería a los actos conmemorativos para la celebración del 40º aniversario de la Constitución. Carreira inició la intervención exponiendo el acuerdo en Junta de Portavoces de adhesión a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución española, promovidos desde las Cortes Generales. Aróstegui replicó que la actual Constitución no es la del 1978 porque se modificó el artículo 135 para dar prevalencia a los mercados sobre los ciudadanos. En el artículo 67 de la Constitución, que ustedes homenajean, dice textualmente: las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas por un diputado. Y en el 68 dice: las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas por 2 senadores. Son los 2 únicos textos en los que no se hace mención expresa al territorio. Sí está el territorio de Ceuta defendido en la Constitución, no solamente sus poblaciones. Y además lo hizo un diputado del Partido Popular que se llama García Margallo, que hasta hace poco ha sido ministro del Gobierno de España. Y es la disposición transitoria quinta, donde no se habla de las poblaciones, sino de las ciudades. El portavoz popular habló de la insomniación que nace de una mentira en Cataluña y que el Partido Popular defenderá siempre la igualdad de todos los españoles sin privilegios para los catalanes. Que la Constitución blinda la españolidad de Ceuta, pero también blinda la españolidad de Cataluña.
Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con ningún referéndum de ningún tipo. Nosotros queremos que Ceuta siga siendo española, pero también que Cataluña siga siendo española. Porque el principio este de referéndum pactado o de derecho de autodeterminación se podría extender a todos los pueblos de España. ¿Por qué solo los catalanes? ¿Es que tienen mejor familia que nosotros? ¿O que los castellanos? ¿O que los gallegos? ¿O que los andaluces? Eso es una ensoñación que nace de una gran mentira y de un relato que ha sido contado de modo falso por las autoridades catalanas durante muchos años. El senador por Ceuta ha seguido atentamente la comparecencia pública del expresidente de Cataluña desde Bruselas. Guillermo Martínez afirma que ha sentido vergüenza ajena. Puigdemont hoy por hoy ya no es nadie desde el punto de vista institucional y político, cesó como presidente de la Generalitat y este ejercicio de victimismo que ha querido ejercer o que llevar a cabo en el corazón de Europa solo hace más que generar frustración y prejuicio para el conjunto de España, pero fundamentalmente para Cataluña, ¿no? Que está transmitiendo una imagen pública absolutamente falaz, absolutamente incierta sobre lo que está pasando en Cataluña, que lo que hace es pues fustigar aún más a la economía catalana, a los potenciales turistas, a los potenciales inversores. En definitiva, yo creo que es un mensaje absolutamente contradictorio con la defensa de los intereses de los catalanes. Pues la justicia ya ha citado al expresidente este jueves. Martínez no tiene dudas de que Bélgica entregaría a España al político catalán en caso de que éste no viajara voluntariamente a nuestro país. Llegado el momento, estoy convencido de que las autoridades belgas, si Puigdemont no vuelve a España y no se entrega voluntariamente a la justicia, que es lo que debería hacer, si es una persona honrada y una persona decente que dice no tener nada que ocultar, pero como no es el caso, se tiene que huir, pues probablemente las autoridades belgas tendrán que dar las instrucciones debidas para que se le detenga y se le deporte a España. Y en cuanto a las elecciones del 21 de diciembre y la posibilidad de que pudiese darse una mayoría independentista, el senador realiza un aviso a navegantes. La posible independencia de Cataluña solamente puede ser aprobada y votada por todos los españoles. En cualquier caso, Martínez espera que sean las fuerzas constitucionalistas las que obtengan la mayoría del Parlamento tras esas elecciones. Yo confío en que las elecciones del 21 de diciembre manifiesten o pongan en valor la opinión mayoritaria, entendemos, de los catalanes que no están a favor de este proceso secesionista y de este proceso de locura al que ha llevado Puigdemont y sus acólitos a la sociedad catalana. Kishis Chandiramani, titular de Economía y Hacienda, argumentó los cambios en el IPSI, dar seguridad jurídica a los servicios tributarios cuando se detecten infravaloraciones. Profundizar en los procedimientos y dar seguridad jurídica a los trabajadores de la empresa, del organismo autónomo Servicios Tributarios, para que cuando detecten infravaloraciones en las importaciones podamos seguir un procedimiento claro y que venga determinado en la norma. Arostegui anticipó en principio el voto favorable de Caballas por la lucha contra el fraude y por repercutir en el Tarajal. Después cambió el sentido del voto tras la intervención de Kishis Chandiramani. A pesar de las cosas que sabemos, pero que ponemos en un segundo lugar, priorizamos en este momento la lucha contra el fraude fiscal como una aportación a mejoras en el Tarajal. Y ahí estamos nosotros, pero tampoco les vale. El presidente Vivas matizó las modificaciones del IPSI para fortalecer los mecanismos del tributo. Es propósito del Gobierno, en el ámbito de este expediente o de un expediente simultáneo o paralelo, también utilizar la herramienta del IPSI para apoyar al comercio de Ceuta. Y creo que ha señalado tres posibles actuaciones. Autoliquidaciones de tributos por medios telemáticos y revisiones tarifarias a la baja como alegaciones que presentará el Partido Popular, así como introducir una moratoria a empresas con un gran estocaje, permitiendo superar en las ventas los 90 días actuales. Néstor García, titular de Fomento, ha manifestado al Pleno que su departamento lleva tiempo trabajando en los nuevos reglamentos de adjudicaciones en materia de vivienda y en el registro de demandantes y ha derivado a un informe jurídico a los efectos de evaluar la penalización correspondiente. Queremos dar traslado a los servicios jurídicos para que, en el sentido de la propuesta, den redacción adecuada para no incurrir en ninguna ilegalidad. Lo digo para que se estudie muy claramente, y esto va al hilo de lo que decía Caballa, de que se quede claro quiénes son personas consideradas que han ocupado viviendas, para que sepamos en qué supuestos sí procede o no procede, para hablar de aquello que ya han adelantado, que es de la retroactividad o no de la norma, es decir, esto afectará a las personas que ocupen viviendas a partir de que entre en vigor esta norma, no a las que hayan
ocupado con anterioridad. Todos estos asuntos, que son de importante calado, tendrán que pronunciarse de manera clara y concisa los servicios jurídicos. Una vez que tengamos claros estos puntos, pues darle la literalidad correcta e incluirla en ese reglamento de vivienda, ya sea a través de esta propuesta o haciendo incidencia en el seno de la Comisión Local de la Vivienda, donde ya hemos estado hablando y trabajando este asunto. Para Ciudadanos, el actual reglamento de adjudicaciones incentiva la ocupación de viviendas y que surjan infraviviendas. Modificar el reglamento de adjudicaciones en materia de vivienda para que en el artículo 5.3, requisitos generales, se especifique entre los motivos para no poder ser adjudicatarios de una vivienda quienes hayan ocupado o se encuentren ocupando una vivienda, ya sea pública o privada, sin título suficiente para ello, y establecer en el propio reglamento que Envicesa sea la encargada, de oficio o a instancia de parte, de registrar y excluir a aquellos demandantes de viviendas que hayan sido identificados como ocupantes de una vivienda contra la voluntad de su propietario. Caballas quiso diferenciar entre quienes acceden a una vivienda pública por usurpación de quienes llevan décadas en viviendas como las promociones de Príncipe Felipe sin título que los habilite, pero sin haber accedido a ellas por la fuerza. El gerente de Angevicesa, Antonio Díaz, ha acudido al Palacio de Justicia para prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción de Ceuta. Una comparecencia fijada inicialmente a las 9 de la mañana, momento en el que Díaz entraba a dependencias judiciales acompañado de su abogado, Carlos García Selva. Sin embargo, apenas minutos después, el gerente de Angevicesa y su letrado salían del juzgado confirmando que la comparecencia de Díaz se retrasaría al menos un par de horas. Tras este receso, minutos antes de la hora fijada, el responsable de la empresa municipal volvía al Palacio de Justicia para, esta vez sí, declarar en relación a la investigación abierta en torno a la gestión del depósito judicial de vehículos y una posible venta de estos. A la salida del juzgado, el abogado de Díaz se mostraba confiado en que el procedimiento judicial en torno a su patrocinado no se prolongará demasiado. Pensábamos que ha sido simplemente prestar declaración, están en secreta las actuaciones, no se puede comentar absolutamente nada y esperemos que esto en relación a Antonio no dure demasiado dada su condición política. García Selva también confirmaba el delito por el que el gerente de Angevicesa está siendo investigado. Inicialmente se le acusa de un delito de cohecho, nada más. De igual modo, el letrado ha precisado que la juez no ha impuesto ninguna medida cautelar. Inicialmente no hay ninguna medida cautelar y de momento no sabemos absolutamente nada porque insistimos que está en secreto. En relación a esta investigación, 2 personas fueron enviadas a prisión el pasado viernes. Uno de ellos, el exdelegado de la Gerencia de Justicia. Se ha creado la figura del interlocutor policial sanitario. Materializado este martes en la reunión que ha tenido lugar en el Hospital Universitario con la presencia de los responsables de Ingesa, la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía y los colegios de médicos y de enfermería. Yo creo que es una figura muy importante, puesto que va a suponer un nexo de comunicación y de intercambio de información entre los profesionales de la salud, ya sea a través de los colegios profesionales o del propio Ingesa y el Cuerpo Nacional de Policía. Yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que felicitarnos y especialmente felicitar al Cuerpo Nacional de Policía, porque el profesional creo que a partir de ahora se va a sentir un poco más respaldado y más seguro y más confianza, puesto que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado van a estar detrás luchando contra las agresiones al personal sanitario. Esta figura tendrá encomendada varias funciones, la de elaborar un catálogo de centros médicos que contendrá una valoración de riesgos de acciones delictivas, asesorar a los centros sanitarios para la prevención y reducción del riesgo, obtener información sobre los delitos cometidos en este tipo de instalaciones, implementar los dispositivos preventivos y de investigación, realizar un seguimiento individualizado de los hechos delictivos ocurridos en cada centro, difundir la información que se estime de interés a los departamentos de seguridad de los centros hospitalarios. Asimismo, se crean unos canales de comunicación fluida para dar respuesta ágil a las demandas de seguridad, previéndose incluso actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios sobre prevención y autoprotección. La figura, en este caso en Ceuta, porque todas las comunidades autónomas tienen su respectiva figura, en este caso en Ceuta un inspector va a tener un contacto regular, generalmente mensual,
con los colegios profesionales y con el INGESA, de tal forma que intercambiemos información, podamos exponerle, digamos, o las que entendemos que pueden ser debilidades del sistema, para poner medidas conducentes a evitar las agresiones. Se incluirán las tipologías delictivas que más afecten al sector, procurándose fomentar e impulsar la interposición de denuncias por parte de los profesionales sanitarios. En este sentido, recordar que la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal introdujo una modificación en la redacción del artículo 550, pasando a considerar como actos de atentado los cometidos, entre otros, contra los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. UNED Ceuta ha presentado el programa de actividades a desarrollar en el presente curso académico, cuyo plazo de matriculación finaliza el 13 de noviembre. Atención al alumnado y colaboración con la cultura son los ejes del presente ejercicio, en el que se renovará el mobiliario, se afianzarán los medios técnicos y se actualizará el material de la biblioteca. La implantación del grado de Criminología es la principal novedad del curso en marcha. Cuenta con 26 alumnos y se puede hacer la matriculación de los 2 primeros cursos. El director de la UNED destacó la amplia oferta académica que ofrece el Centro Universitario de Ceuta. Tenemos 28 grados en el espacio europeo de educación superior, 11 grados combinados, de que pueden hacer 2 titulaciones al mismo tiempo, 65 másteres universitarios, 18 programas de doctorado, más de 600 cursos de formación permanente, y aparte de los títulos de idiomas y del curso de acceso para mayores de 25 y de 45 años. Oferta formativa que aparece publicada en la página web de UNED Ceuta. Derecho, ciencias jurídicas, psicología, trabajo social, educación social, física, química, matemáticas, educación ambiental, ingenierías. Entre otras. Las carreras más demandadas son Derecho, Psicología y Trabajos Sociales. Además de impartirse 14 idiomas, inglés, francés, árabe y español para extranjeros de forma presencial. Y se ofrecen distintas actividades formativas como el curso de autoestima y asertividad que actualmente se celebra. UNED Ceuta contabiliza este curso 629 estudiantes matriculados y un total de 80 profesores tutores, más el apoyo de los docentes online. Y dispone de un presupuesto de 1.200.000 euros, de los cuales 1.050.000 son aportados por la ciudad. El miércoles 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos y además en Ceuta el Día de la Mochila. Estas eran algunas de las noticias más destacadas de ese día. Antonio Díaz presentaba este miércoles 1 de noviembre su dimisión como gerente de la Sociedad Pública Angevicesa. En su carta de dimisión dirigida al presidente del Consejo de Administración de la empresa, el consejero de Gobernación Jacob Achuel, Díaz expuso que, dada su condición de investigado y con base a razones de coherencia personal, decidía cesar como gerente de Angevicesa. La decisión de Díaz se conocía apenas un día después de su declaración en relación a la gestión del depósito judicial de vehículos y una posible venta de estos. El abogado de Díaz confirmó que este estaba acusado de un presunto delito de cohecho. La noticia de la dimisión fue valorada por Ciudadanos. Los Naranja consideran que la dimisión de Díaz demuestra que el mensaje de Ciudadanos de regeneración política está calando en la sociedad. Además, la formación cree que el exgerente de Angevicesa, quien continuará formando parte de la misma, había tomado la mejor decisión y la única posible con respecto a lo plasmado en el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular a nivel nacional. El próximo lunes está prevista la reunión del Consejo de Administración de Angevicesa, que servirá para designar al nuevo gerente de la empresa municipal. La amenaza de lluvia y el hecho de caer entre semana motivó una menor participación de la Mochila 2017 y una escasa afluencia en los montes que, a través de un puesto de mando avanzado en el mirador de Isabel II, aglutinó a los servicios de emergencia de los distintos cuerpos integrados en el dispositivo desplegado para esta tradicional festividad ceutí. La coordinación de los servicios de emergencia, siempre que haya más de 2.000 personas. Protección Civil de la ciudad, cuando hay más de 2.000 personas, cuando activa un plan y protocolo de actuación.
actuación, y lo que hacemos es coordinar pues la policía, voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, todo el efectivo de emergencia. Una jornada tranquila que contó con más de 20 voluntarios en el dispositivo de Cruz Roja, que además del habitual servicio sanitario desarrollado, colaboró con ARCE en otras funciones. Hicimos todo el recuento de personas que estaban en el campo, le hemos estado dando todos los consejos que desde la ciudad nos han estado facilitando. Se le ha dejado un número de teléfono de contacto con el 112 por si acaso ocurría algún tipo de incidente en el campo, y en principio simplemente controlar, aparte de la parte que controlamos aquí arriba, pues estamos dando vuelta con los vehículos para distintas pistas, viendo si se hace fuego o hay cualquier tipo de comportamiento incívico. El dispositivo de mochila desplegado por el Cuerpo de Bomberos constó de la siguiente dotación. Pues aquí tenemos destacado una bomba rural pesada y un vehículo de personal con 3 bomberos, un mando y un conductor. El consejero del área destacó la profesionalidad de los cuerpos implicados en el dispositivo de emergencia de la mochila. Y agradecerle la magnífica actuación que llevan a cabo durante, no el día de hoy solo, sino los días anteriores y posteriores, para que este día de la mochila transcurra con normalidad. Y manifestó que a las costumbres locales, como la mochila, se les puede añadir otras foráneas, como Halloween, bien recibidas por los ceutíes. El grupo de ciudadanos asiáticos residentes en el CETI continúa un día más su protesta en la Plaza de los Reyes. Estas personas proceden de Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y Birmania y siguen demandando una solución, ya que llevan varios meses esperando poder salir a la península y no logran salir del CETI, mientras que ven como los subsaharianos van saliendo de forma escalonada. Su estado de salud es en general precario tras una semana y media en huelga de hambre. 2 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital para chequear su estado, mientras que otros están ya en el CETI bajo cuidados médicos. Vamos ahora con el jueves, un día que contaba con varios puntos informativos de interés. Al menos un par de días harán falta para que los monteceutíes recuperen su aspecto habitual tras la celebración del Día de la Mochila. La animada jornada festiva ha traído también consecuencias negativas en forma de una gran cantidad de residuos y desechos, a pesar de que dentro del dispositivo especial puesto en marcha por la ciudad se habían distribuido 20.000 bolsas de basura y 70 contenedores en las zonas de acampada para que los ciudadanos pudieran depositar allí los residuos. Una distribución desarrollada por la empresa Ecoceuta a través de un contrato menor. Tras la masiva afluencia de ceutíes que disfrutaron de la tradicional jornada campestre, los trabajadores de Traces se han empleado a fondo en las zonas de merenderos y los miradores, puntos incluidos en el contrato de la limpieza pública viaria. Además de los empleados de la adjudicataria, también las brigadas del plan de empleo están llevando a cabo estas tareas. En el dispositivo está incluida igualmente la empresa Traxa, mediante la encomienda de gestión centrada en la limpieza de parterres y zonas de difícil acceso. La ciudad, a través de las habituales recomendaciones de ARCE Protección Civil, hizo mucho hincapié en los días previos a la mochila en la importancia de mantener una actitud cívica y de respetar la naturaleza para su conservación. La Comandancia General ha conmemorado el Día de los que dieron su vida por la patria en el cementerio de Santa Catalina. Presidido por el comandante general Javier Sancho Cifre y acompañado por los jefes de unidad, suboficiales mayores y comisiones nombradas, se ha realizado la ofrenda de una corona de laurel y un responso ante el monolito que recuerda a los caídos en la Guerra de África. Hoy día 2 de noviembre, con motivo del Día de los Caídos por España y ante el mausoleo erigido en recuerdo y para albergar los restos de los fallecidos en las guerras de África, la guarnición de Ceuta rinde homenaje a todos los que dieron su vida por España. Posteriormente se ha entonado La muerte no es el final. Finalizando con el toque de oración interpretado por la unidad de música de la Comandancia y con la participación de todos los guiones de las unidades. Cada 2 de noviembre es, como saben, el día oficial de los que dieron su vida por la patria. Por tal motivo, la bandera nacional ondea a media asta en todas las bases, acuartelamientos y establecimientos militares.
La Audiencia de Palma ha condenado a penas que suman 30 años y medio de prisión a una banda de narcotraficantes integrada por 10 hombres dedicada a introducir grandes alijos de hachís desde Ceuta a Málaga y también a Mallorca entre 2011 y 2012. El cabecilla del grupo confesó los hechos en septiembre durante el juicio ante el Tribunal de la Sección Primera al admitir que introdujo en la isla 75 kilos de hachís por vía marítima. La sala le ha impuesto la condena más elevada, 4 años y 3 meses de cárcel y una multa de 400.000 euros. Otros 7 acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía por el que se conformaban con penas de 3 años de prisión. Solo 2 sospechosos de la rama de la organización de Palma no llegaron a un pacto con la acusación pública. El tribunal les ha condenado también a ellos por un delito contra la salud pública a otros 3 años y 1 año y medio de cárcel respectivamente. La Audiencia de Palma también ha decretado la destrucción de la droga intervenida, así como el comiso del dinero y efectos incautados a los procesados, como los teléfonos móviles, coches, motocicletas e incluso una embarcación que utilizaba la banda para transportar los fardos de hachís. Los principales sospechosos se dedicaban a introducir en la península elevadas cantidades de cannabis tipo resina de hachís desde Ceuta con destino final tanto a países extranjeros como Holanda y Alemania, como también a Mallorca. Los encausados utilizaban un sofisticado sistema de comunicaciones para evitar ser descubiertos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La banda estaba dirigida por el cabecilla, quien controlaba los transportes de hachís. La agrupación llegó a contar con una vivienda alquilada en Manilva, Málaga, dotada de garaje, con el objetivo de que los alijos quedaran allí en la primera escala, una vez remitido desde Ceuta vía Algeciras. La banda transportaba la droga camuflada en vehículos que iban en ferry a Algeciras y también disponía de una embarcación de recreo destinada a idéntico fin. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana, un día en que tenía lugar el pleno de presupuestos. Destaca el Gobierno, a través de la consejera de Economía y Hacienda, la consolidación y crecimiento de los ingresos, tanto de corrientes como de capital, sin incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y manteniendo las bonificaciones vigentes. La previsión de los ingresos propios es de un 4,46% de aumento, alcanzando los 304,8 millones de euros. Debo destacar que se ha conseguido contener la caída de la recaudación, se ha aumentado el ahorro, se ha mejorado considerablemente el nivel de endeudamiento hasta ser considerable óptimo. Chandiramani resaltó el esfuerzo del Estado con transferencias de corriente consolidado que pasaron de 71,6 millones en 2012 a casi 95 millones en 2017, es decir, un incremento del 32,52%, destacando también el cambio de tendencia experimentado en la situación económica. Con estos presupuestos, el Gobierno refleja su voluntad de cumplir con el programa electoral y las promesas realizadas a los ciudadanos de Ceuta y quiere hacer partícipes a los demás grupos políticos con representación en la Asamblea para que, con el ánimo constructivo que debe presidir nuestras relaciones, se promuevan las iniciativas que se consideren beneficien al conjunto de nuestros vecinos y logre el fin último para el que existimos, que es el servicio a los ciudadanos en términos de eficiencia y eficacia. Situó las políticas de carácter social con inversiones superiores a los 60 millones, el aumento del PIB de los 1.547 euros en 2014 a los 1.649 actuales y las afiliaciones a la Seguridad Social de los 14.743 en el año 2000 a los 21.017 en la actualidad, además de significar las inversiones en ayudas a empresas y el tejido productivo local. La creación de empresas ha crecido de las 3.642 de 2011 a las 3.844 de 2017, además en una época de recesión económica como todos ustedes conocen. Y sí que me gusta que se conozca negro sobre blanco cuál es la realidad económica de nuestra ciudad, y hablando del presupuesto de la ciudad, creo que es conveniente hablar de la inversión que esta ciudad hace para ayudar a las empresas y al comercio y al tejido productivo. Javier Varga manifestó que estos presupuestos no llevan a Ceuta a un proyecto de futuro, ya que solo tienen un 35% de autonomía con solo 100 millones de ingresos propios, ya que los 150 millones de las transferencias del Estado demuestran una débil situación económica de la ciudad. Lo que está claro a la vista de su volumen es que las aportaciones del Estado resultan imprescindibles para la viabilidad de nuestro presupuesto. La dependencia que tenemos del Estado, a nuestro entender,
es excesiva y no es bueno para la ciudad, porque además de esos 280 millones de ingresos a los que habría que restar los 150 del Estado, deberíamos continuar restando los 30 millones que vamos a pedir a los bancos. Parece que a la vista de los datos son solo 100 los millones de euros que ingresamos por nosotros mismos. Tenemos un presupuesto con un 35% de autonomía, porque el 65% de nuestros ingresos nos llegan de fuera. Fátima Jamé habló de inexistencia de política económica, aludiendo a vivienda, inseguridad ciudadana y empleo como prioridades a las que no se dan respuesta, incidiendo además en que el cuadro macroeconómico local no refleja la situación socioeconómica de Ceuta. El plan presupuestario del Gobierno de España reduce ese PIB a coste de los factores al 4%. Existe un 1,27 puntos porcentuales entre unas previsiones y otras, lo que puede provocar un grave desfase en los ingresos garantizados por la Ley 53/2002. Solo por ese motivo deberíamos tomar con mucha cautela ese equilibrio presupuestario del que hablan, pues el cómputo de los ingresos ya con los datos macroeconómicos no parece que se haya realizado correctamente. Si a eso añadimos que sin justificación alguna han cambiado los criterios a la hora de calcular el resto de los ingresos, más vemos cómo la ingeniería financiera se apodera de sus presupuestos y abandona la realidad de los problemas de Ceuta. El portavoz del PSOE ha tildado el presupuesto de la ciudad de injusto e insolidario. Unas cuentas que, a juicio de los socialistas, son opacas e irreales y que además no responden a los grandes desafíos a los que debe enfrentarse esta ciudad. Y desde nuestro punto de vista, los que ahora se nos presentan no son sino la expresión de un concepto social y político que no compartimos y, más concretamente, ni solucionan ni afrontan con solvencia los problemas de Ceuta. El PSOE ceutí también ha criticado la actitud electoralista que, según la formación, demuestra el Gobierno al desechar cualquier atisbo de progreso en unas cuentas que, en cualquier caso, deberán ajustarse a los presupuestos generales del Estado. Además, Hernández ha hecho hincapié en otras carencias, como la reducción de las partidas sociales y la falta de apuesta en una adecuada política económica y de empleo. El portavoz socialista se ha mostrado crítico con el aumento del capítulo de personal. 1 euro de cada 3 se destina a pagar el personal. Un capítulo 1 que el Tribunal de Cuentas ha alertado que resulta totalmente desmedido. Las retribuciones de los cargos de confianza sigue aumentando año tras año. En este periodo, otros 120.000 euros más. Además de las retribuciones del presidente, que sube otros 5.000 euros, en cifra redonda con respecto al año anterior. Tanto el PSOE como Caballas se han detenido en el plan de barriadas prometido por el Gobierno. En esta cuestión, el diputado de la coalición ha criticado el hecho de que se hayan dejado de lado zonas con más necesidades en beneficio de la obra de la Gran Vía y aledaños. Y saben que su campaña electoral pasa hoy por hacer una obra faraónica en Gran Vía, porque ustedes saben que lo que Vivas piensa que le da el triunfo es Ceuta está muy bonita. De igual modo, Aróstegui ha enumerado algunas de las promesas que, según Caballas, se volatilizaron, como es el caso de los mercados o el centro de menores. Mientras, ha señalado Aróstegui, las desigualdades entre los ceutíes no han dejado de crecer. Mientras ustedes sean enemigos de los pobres, no podrán hacer una política social justa. Por todo ello, Caballas ha acusado al Gobierno de haber entrado en decadencia y les ha reclamado un cambio de mentalidad. Y ya nos vamos. Volvemos dentro de 7 días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices. Hasta pronto.